Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alma, ¿cómo se encuentran? Hoy traigo un video en colaboración con Doméstica y este video es especial, es diferente. Voy a estar probando por primera vez el óleo. Les cuento, hoy voy a estar siguiendo un curso muy lindo, es sobre técnicas contemporáneas al óleo. Más allá de explicar cómo trabajar con esta técnica, se hace enfoque en el uso de los colores para lograr paletas vibrantes. Por si no saben qué es Doméstica, es una comunidad de creativos en la que profesores imparten cursos de infinidad de temas como ilustración, pintura, diseño, animación, lettering y de muchos otros más. Si les interesa aprender de alguna de las cosas que mencioné, les recomiendo muchísimo tomar algún curso aquí. Aprendes demasiado, puedes interactuar con la comunidad, mostrar tus avances, proyecto final del curso y demás. Les voy a dejar el link en la descripción para que revisen los cursos que ofrecen y si quieren llevarse un descuento pueden comprar algún curso y utilizar mi código SOULROJO10. Les va a dar 10% de descuento adicional a los que ya hay en la plataforma y pues siempre tienen descuentos para que aprovechen también porque es Black Friday y va a haber muchos más. Así que aprovechen. La artista que hizo el curso que estoy tomando hoy es Alay Ganusa. Yo ya conocí sus trabajos y me parecían muy bonitos, así que cuando la vi en Doméstica quise aprender de ella. Me encanta su estilo y además yo no sabía absolutamente nada del óleo, entonces me parece muy oportuno haberme encontrado este curso. Acompáñenme a ver cómo pude lograr esto que se ve aquí en pantalla. Empecé por conseguir los materiales que se mostraron. Fui a una tienda de arte a comprar varias cosas. Tal vez me faltaron algunas, pero recuerden que no tenemos que tener absolutamente todo lo que se pide para poder seguir alguna de estas clases. Conseguí este óleo tan bello, marca Winsor & Newton, solamente los colores primarios y pues tal vez me anime a utilizar esta técnica seguido, así que opté por comprar este que es de buena calidad. Compré un lienzo también, una paleta transparente, una espátula, gesso, acrílico blanco y por último un solvente y un aceite. Ya con el curso aquí a mi costado pues empecé a colocar cerca de mí todo lo que iba a necesitar. Los pinceles que usé ya los tenía, son de la marca Milla, tienen la característica de que no son suaves, sino que son un poquito más duros y dejan textura al hacer las pinceladas. Comencé a preparar el lienzo, es la primera vez que lo hago y no se los voy a negar, es muy tedioso, tarda su tiempo entre secar y poner cada capa y así. Yo lo que hice fue poner 3 capas de gesso, dejando secar entre cada una con mucha paciencia, de la cual carezco. Pero bueno, al final de todo también puse una capa de acrílico y ya. Cuando eso secó bien, tomé óleo naranja para hacer el boceto. Según el curso, pues debí diluirlo un poco en solvente o aceite antes de aplicarlo, pero no pude abrir ninguno de los 2 botes porque no tengo fuerza y no había nadie que me ayudara. Entonces, en vez de esperar a que alguien lo hiciera mejor, lo hice así de una. Quise desde un inicio hacer un mono del Genshin y elegí a Xiao, nada más por guapo. Me encanta su diseño de personaje demasiado, los colores y así. Y pues bueno, según yo me puse a secar con una secadora el óleo. ¿Ustedes creen que sirvió? Claro que no, no lo hagan. Es una pérdida de tiempo. Todos los demás colores los puse en mi paleta. La razón por la que es mejor utilizar una paleta transparente es porque si tenemos mejor percepción de cómo son los colores realmente, ya que si tenemos una paleta con cierto color, por ejemplo, blanco o negro, pues nuestras mezclas de pintura se van a ver influenciadas por el contraste que hacen con el color del golden. No sé si me explico, pero por ejemplo, si pones pintura sobre una superficie blanca, pues los colores se van a ver mucho más oscuros de lo que en realidad podrían llegar a verse en el lienzo, nada más porque todo lo que está en contraste con el blanco pues se ve más oscuro. Y ya. Empecé con manchones, que si soy sincera, ni la más mínima idea de cómo pintar a este punto, pero pues bueno, me sentía de que a gusto porque el curso me inspiró bastante y pues el chiste es empezar aunque no sepamos bien cómo. Traté de ver más o menos cómo ella lo hacía, que pues también eran como que muchos trazos, manchas y así, más como desprolijo. Entonces pues me fui con colores base y de una puse sombras, que realmente no hubo mucha planeación de mi obra, pero pues yo sin miedo, como debe ser. Para ellas usé un color como menta, pero más verdoso. I don't know. Pinté toda la piel de un color casi blanco y lo demás puse rosita en todo alrededor de los ojos, como se puede apreciar aquí. De una vez pinté el rombo que traía en la frente. No sé por qué lo tiene, no me sé el lore. Si alguien sabe, dígame, me interesa.
Puse más sombras y oscurecí alrededor de los ojos. Empecé a usar negro para eso, como a lo mejor ustedes lo harían de costumbre. Pues como este curso se ve mucho sobre colorimetría, pues lo que vi es que hay que evitar usar tanto el negro o el blanco como para oscurecer y dar brillo. Es mejor que si queremos tener una paleta más vibrante, como más colorida y así, pues lo mejor es que utilicemos un color fuerte para oscurecer, ya sea azul o morado. Y si acaso agregar poquitito negro para oscurecer un poquito más. Pero bueno, eso fue lo que estuve haciendo en este caso para lo más oscuro. Mezclaba azul con rosa, para que no sea tan morado le ponía un poquito de amarillo, si acaso negro, y ya. Eso fue lo que hice para los colores más oscuros. Me gusta mucho este curso, se abordan muchas cosas más allá de lo que les mencionaba de la propia técnica del óleo, sino que también teoría del color, pero visto desde una perspectiva diferente. Se habla mucho de contrastes, percepción del color dependiendo del entorno y demás. Está muy completo. Explica muy bien el círculo cromático desde colores primarios a secundarios. También cómo oscurecer o colorar colores sin usar el blanco y el negro, como les decía. Excelente información, la verdad. Y pues sí, si ven, este artista usa paletas de colores no muy diferentes a las mías, de que usa tonalidades que obviamente no son de los colores como vemos en la realidad, son muy saturadas, vibrantes y coloridas, y explica cómo los logra. Entonces, si quieren aprender de cómo ir de colores como estos a estos, pues aquí se habla mucho de eso y aquí lo pueden aprender. Aquí, como ven, empecé con el pelito, que en sí me van a ver haciendo aquí su cabello como me da la gana, pero aún así se va a seguir notando que es Xiao, así que no importa. Para dar brillo utilicé amarillo y traté de no usar blanco o así, y pues el pelo es como entre verde y turquesa más o menos, entonces entre la transición de ese amarillo y el color verde del cabello, pues opté por poner rosa en medio porque es complementario del verde, y también ese rosa queda muy bien con el amarillo porque tiene una relación análoga en el círculo cromático. Y bueno, por lo mismo de que el pelo es como verde, aunque tira un poquito azul, pues también mis sombras son así un poquito verdosas, pero claritas, todo para que combine. Y pues básicamente es eso, de que puse distintas variantes de los mismos colores para que la paleta se mantuviera bastante complementaria. Es mucho entre rosa y verde, como les decía, pero pues también agregué colores análogos a estos, como el celeste y el amarillo, y así. Los mechones del pelo son como polígonos. Utilicé formas muy rectas y puntiagudas. No sé por qué en este caso hice eso, pero sucedió. Y pues el pelo de Xiao está muy bonito. Me gusta mucho cómo me quedó aquí. Y las puntas rosas que le puse se ven muy bonitas. Me gusta mucho esto de poner colores que en teoría no debería usar para hacer todo más colorido. Otra cosa que quería contarles es que también se habla de cómo compartir tu trabajo en redes sociales para que tenga visibilidad, cómo usar los hashtags, cómo interactuar con otros artistas como para que conozcan tu trabajo y así. Y pues este tipo de tips los escribí a profundidad por si les interesa ir a ver. Ahora limpié algunas partes, tapé con blanco cosas que no me gustaron cómo quedaron. En la parte de arriba a la izquierda le había hecho un mechón muy grande con una forma muy tiesa, o no sé, no parecía cabello. Entonces lo corregí así nada más tapándolo. Lo mismo con otros mechones que sentí que estaban medio chuecos, también manchas que quedaron en el lienzo y así. Y bueno, busqué manos en Pinterest para tener una referencia o algo, porque estaba como que toda mala que había hecho en el boceto. Y pues con aguarrás y tallando un poco con el pincel y papel, pues traté de borrarla a medida de lo posible, aunque ya estaba bastante impregnado el pigmento, pero bueno, empecé con colores base, luego sombras y así, y la verdad la empecé muy mal, está toda messy, pero ahorita verán cómo voy arreglándola. De verdad intento dejar que pase un rato para seguirle a lo de la mano, a ver si se secó un poquito la pintura o algo, pero no se seca. Es cuestión de días realmente como para que yo no se mueva la pintura, pero pues es tiempo que no tengo ahorita, así que vamos a avanzar así como se pueda. Algo que me gusta mucho de esta técnica es que deja textura bien bonita, y es lo que más me está convenciendo como para seguirla usando. Me gusta mucho el relieve. Al final, la artista del curso nos habla de varias cosas importantes. Mencionaba el hecho de que va a haber cosas que no nos van a gustar de nuestra obra final, detalles que probablemente nos habría gustado hacer diferente, pero está bien, es parte del aprendizaje. Y en nuestra siguiente pintura vamos a obtener el conocimiento necesario para poder mejorar nuestro proceso y resultado. Y hay que ser sinceros, muchas veces cosas que no nos gustan de nuestras obras, pues son cosas que nosotros como autores notamos. Los demás ni las ven. Nosotros los vemos como errores y los demás no. Entonces, bueno, no hay que abrumarnos tanto por eso, porque solamente son imperfecciones que le dan personalidad a nuestro resultado. Y pues acuérdense siempre de que eso no nos tiene que detener a seguir creando, de compartir nuestro trabajo y así. Yo no pude ponerle barniz a mi obra porque nunca secó realmente, hace frío últimamente, entonces pues toca esperar días. También mencionó que hay que ver en un espejo nuestro lienzo, a ver qué tal. Yo creo que el mío está decente. No se ve de que súper chueco o así. Entonces estoy feliz con eso, supongo.
Así quedó, amigos, me gustó muchísimo el resultado. No me había animado a usar óleo hasta que seguí este curso. La pasé muy bien haciéndolo, muy buena primera vez, la verdad. Los invito a que si están esperando para aprender algo, ahora es muy buena oportunidad por todos los descuentos del Black Friday. Recuerden que si usan mi código SOULROJO-10 podrán tener 10% de descuento adicional, así que aprovechen, amigos. Todos los links en la descripción, os recuerdo, y en el primer comentario de este video. Cualquier pregunta o lo que sea me lo pueden dejar en los comentarios o mandarme un mensaje por Instagram. Voy a tratar de estar pendiente. Se me cuidan mucho, los quiero, nos vemos pronto, bye.